Annyeonghaseyo chingus, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios y casos increíbles de Corea del Sur. Hoy vamos a hablar de una mujer acusada de usar su belleza superficial para encantar a hombres, con el fin de sacarles todo, inclusive la vida. Una historia verdaderamente escalofriante que estremece. La viuda negra coreana en Expedientes Coreanos. Esta historia comienza con una mujer llamada Eun-hye. Ella nació en Corea en el año 1991 y realmente podemos decir que su infancia fue muy difícil. Creció en una situación extrema de pobreza y tanto su madre como su padre tenían una discapacidad, una enfermedad que comprometía las extremidades inferiores del cuerpo, afectando su movilidad. Sobrevivían de ayuda económica del Estado. Ella, siendo todavía una joven estudiante, cuidaba de sus padres y se encargaba de las tareas del hogar. En marzo de 2002, un reconocido programa de televisión coreana visitó la casa de Eun-hye y su familia. Durante la transmisión hicieron énfasis en la bondad de esta pequeña y su dedicación hacia sus padres. Fue alabada como una hija ejemplar, buena. Y ella decía que cuando sea grande quería ayudar a otras personas vulnerables. Por supuesto, la audiencia se enamoró inmediatamente de su forma de ser y su apariencia angelical. Hasta aquí una historia conmovedora, ¿no? Una niña de apenas 11 años que ayudaba a sus padres. Pasan los años y su vida cambiaría por completo. Corría el año 2019 y aparece en las noticias un trágico accidente el 30 de junio. Un hombre llamado Yoon Sang-yeop pierde la vida tras caer de una roca a un arroyo en un viaje con su esposa y amigos. Para la investigación todo indicaba que había sido un accidente, pero sus hermanas no creían que esto fuera verdad. Les resultó muy sospechoso, ya que él no sabía nadar y podían asegurar que jamás saltaría al arroyo por su propia voluntad. El tema quedó allí, pero al tiempo volvió a saltar este caso debido a una denuncia mediática que hizo la viuda de Yoon contra las aseguradoras que supuestamente no querían pagar el seguro por la muerte de su esposo. Esto hizo que los medios vuelvan a poner foco en el caso y allí reapareció Eun-hye. Era ella, la niña ejemplar y angelical, ya hecha una mujer adulta de apariencia hermosa. Pero el productor de televisión que recibió su reclamo notó que había algo raro. No parecía ser el relato de una viuda afligida que acababa de perder a su esposo. No encontró ni una pizca de dolor y además reveló un detalle clave. Una confesión en donde ella misma menciona que había ido a ese arroyo con un grupo de amigos, entre ellos su amante. Y aquí aparece un hombre llamado Cho Hyun-soo. Él sería su cómplice en el amor y en las atrocidades. Las compañías de seguros tampoco le creían a Lee, que aseguraba que su esposo murió en un accidente y le negaron el pago por posible fraude. Esto es lo que la viuda denunció e hizo reabrir el caso. De modo que podríamos decir que ella cavó su propio pozo. A partir de allí comenzaron a publicarse detalles estremecedores. Entre ellos, la policía reveló que hay evidencias que indicarían que ella intentó matar a su esposo Yoon en 2 ocasiones anteriores. Primero intentó envenenarlo, aunque no logró su cometido, ya que las dosis no eran tan altas. Y en la segunda, lo empujó a un río al que fueron a pescar juntos, pero lo rescató alguien que pasaba por el lugar. Otra de las evidencias en su contra sería un mensaje de texto que ella le envió a su amante, en donde se lamentaba de que el veneno no fuera lo suficientemente fuerte para acabarlo. Y con respecto a los seguros de vida, ¿por qué un hombre joven de 39 años tendría varios seguros de vida? Especialmente que incluía una cláusula de que si moría antes de los 55 años, la viuda, o sea, Lee, cobraría una gran cantidad de dinero. Eso no es todo. El accidente se produce el día anterior a que finalice el plazo de vigencia de la póliza, el 1 de julio. El accidente, 30 de junio. Las investigaciones revelaron que el productor de esos seguros fue un exnovio de ella. Los ex compañeros de Yoon contaron también que ese matrimonio era muy raro,
que en sus últimos momentos Yoon prácticamente vivía en la indigencia, pidiendo dinero a sus compañeros para comer. Tenía deudas, un préstamo con su empresa, se había declarado insolvente. Y eso que trabajaba en una buena empresa y ganaba bien. Hasta habría solicitado una parte del dinero reservado para su retiro, todo por un valor de alrededor de $90.000. Además, ellos no vivían juntos. Y todo el dinero que Yoon ganaba, unos $50.000 anuales, iban a parar directamente a la cuenta bancaria de su esposa. Circulan mensajes de él a su esposa en donde le pide por favor algo de dinero para comer. Sin dudas era una relación mínimamente atípica y además al parecer Yoon sabían que Cho era un amigo muy cercano de su esposa, ya que Cho sí convivía con ella. La policía continuó investigándola y allí fue cuando surgieron otros casos anteriores que dieron cuenta de un pasado aterrador. La muerte de Yoon en el arroyo era solo la punta del iceberg. Vayamos un poco más para atrás. En 2010, a los 19 años, fue madre de una niña. En 2011, viajaba en auto con su novio, el padre de la niña, cuando sufrieron un accidente fatal en auto que terminó con la vida del joven y la dejó a ella como madre soltera. Desafortunadamente, la causa de su muerte no está clara, ya que no existe un registro preciso del momento del accidente. En 2014 conoce a otro hombre con quien se compromete y viajan juntos a Tailandia antes de la boda. Todo parecía estar en orden, pero ocurrió una tragedia. Mientras buceaba, su prometido murió misteriosamente. La autopsia reveló que murió ahogado y se encontró una pequeña cantidad de alcohol en su cuerpo. Sin embargo, eso no fue lo más extraño. El celular de él desapareció de forma muy misteriosa. Su familia comenzó a preguntarse qué había pasado realmente. ¿Fue un accidente? Lo que sí, tenía un seguro de vida, pero quienes se llevaron el dinero fue su familia, no Yoon-hee. Y fue en 2016 cuando conoce a Yoon Sang-yeol, el último esposo del que hablamos al comienzo. Él era 11 años mayor, ella tenía 25 y él 36. Y decíamos que Yoon ganaba bien porque trabajaba en una de las empresas más importantes de investigación y desarrollo del país. Registraron su matrimonio en 2017 y él adoptó a la hija de Yoon-hee. Y ya sabemos cómo terminó esta historia. La investigación reveló un pasado muy oscuro como adolescente. Durante la secundaria, según el testimonio de algunos vecinos, comenzó a escaparse de la casa y se comentaba que se dedicaba a la prostitución a los 15 años y ya tenía un prontuario. Tenía al menos 9 denuncias en su contra, entre ellas agresión en un club nocturno. Atraía a hombres a un motel para robarles, mientras sus víctimas descuidaban sus pertenencias. O sea, desde adolescente empezó a afilar sus maniobras de viuda negra. Pero esto no es todo. Esta historia parece sacada de una película. Resulta que al menos 2 veces se casó, en 2015 y 2016, pero en ambas ocasiones sus esposos pidieron la anulación. En una oportunidad porque se enteró de que todos los invitados, ¿sí?, familiares que habían ido a la fiesta de casamiento eran actores, incluyendo los supuestos padres de ella. Y en la otra porque se enteró de que tenía un amante. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces se casó, cuántos maridos tuvo. La investigación también reveló que cada vez que viajaba al exterior, ella tenía el hábito de denunciar una pérdida de valijas y cobraba el seguro. Por otra parte, se supo que estuvo cobrando la pensión de su último esposo fallecido, Yoon, pero pese a todo esto, ella tenía deudas, porque derrochaba el dinero en lujos y en viajes con su amante. Desde mediados de diciembre de 2021, Yoon-hee y Cho estuvieron desaparecidos y fueron 2 de las personas más buscadas en todo el país. Los internautas coreanos compartieron datos para ayudar a la policía a encontrarlos y ponerle fin a un caso de suspenso y crímenes espeluznantes. Finalmente, el 16 de abril de 2022, Yoon-hee y su cómplice y amante Cho fueron capturados por la policía en un edificio residencial en la provincia de Gyeonggi. Fue ella misma quien brindó la información precisa de su ubicación, luego de hablar con su padre y que él la convenciera de entregarse. Él fue sentenciado a 30 años de prisión y ella cadena perpetua. Ambos bajo el delito de homicidio, tentativa de homicidio y violación de la ley especial de prevención de fraude de seguros.
Según los últimos reportes, su defensa apeló esta sentencia y se especula que en la segunda instancia también se confirme esta decisión. Increíble, ¿no? Habrán escuchado de historias de viudas negras, pero esta realmente es impactante. Con tantas cuestiones, ¿no? Como esta situación de Yoon, que mantenía esta relación de acoso y maltrato, sabiendo que inclusive su esposa tenía un amante. Hablando de Cho, el amante, decían que la viuda negra y él se habrían conocido en un club nocturno. Ahora, ¿cómo probar, no?, sobre los hechos que pasaron con sus anteriores maridos que fallecieron? ¿Cómo hacer justicia con ellos? Los psicólogos han analizado la conducta de esta mujer y aseguran que sin duda responde a patrones de una conducta psicópata y lograba una manipulación psicológica en los hombres. ¿Cómo pudo una niña de apariencia angelical convertirse en una viuda negra tan macabra y cruel? Gracias, chingos, por estar del otro lado. Sí, me pueden dejar en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otros casos les gustaría que trate en los próximos videos de expedientes coreanos. Cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. 사랑해요. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.